Muchas gracias de nuevo a todos y bienvenidos a nuestro quinto episodio sobre el proceso constitucional de Chile. Siempre lo hemos hecho en colaboración con Columbia University, el centro en Santiago, bajo la dirección del director interino ahora, Tom Trebat. Muchas gracias a ustedes. Siempre ha sido una colaboración muy buena, muy agradable entre las dos instituciones. Bueno, gracias de nuevo. Em, unas cositas antes de empezar, pues ya hablé de interpretación, pues hay interpretación al inglés, si gente prefiere escuchar en inglés a la interpretación, pues bienvenidos, ahí está el botón abajo de interpretación, pueden oprimir eso y vas a escuchar todo eso en inglés. Hay un video de ese seminario que vamos a poner en nuestro sitio web hoy o mañana más tarde para los que quieren escucharlo de nuevo o quizás mandarlo a unos amigos, compañeros que les tienen interés en el tema. Como dije antes, ese es el quinto episodio de ese proceso constitucional. Empezamos con Domingo, pues no sé, Domingo quizás hace 2 años o año y medio. En los otros examinamos temas sobresalientes de la primera propuesta sobre temas de mujeres, en género, de derechos de indígenas, derechos económicos y sociales. Hicimos un post-mortem después del rechazo de la primera propuesta de constitución. Ahora estamos en vísperas de otro voto en un referéndum de una nueva propuesta y vamos a examinar eso y las diferencias entre la propuesta actual y la constitución actual y la primera propuesta hace un año. Pues con eso tengo gran honor en presentar nuestros panelistas. La primera es Verónica Unduraga, que fue la presidente de la comisión experta, también profesora de Facultad de Derecho en Alfredo Ibáñez. Domingo Lovera, integrante de la comisión de expertas y también profesor de Derecho en Universidad Diego Portales. Y al final, pero no al fin, Robert Funk es un profesor en el Departamento de Gobierno en la Universidad de Chile y también es un consultor en Andes Risk Analysis, algo así, un consultoría se llama Andes Risk, ¿no? Robert. Group, Ah, group. sí. Ah, sí. Bueno, gracias. Bueno, bienvenidos a todos y vamos a empezar con eh, la primera pregunta. Y Domingo, si nos puede decir en líneas generales dónde estamos en el proceso y qué va a pasar desde ahora. Estás en mute, Domingo. Gracias, Ken, por volver a montar esta serie de seminarios. Efectivamente, partimos durante el fin de la etapa anterior con el objetivo de informar eh, las propuestas contenidas en la propuesta de la Convención Constitucional y cuidamos, corrígeme Ken si estoy equivocado, cuidamos de tener entonces distintas visiones respecto a los temas que tú mencionaste: derechos de propiedad, derechos de la mujer, pueblos indígenas y algún otro que se me escapa por ahí. Pero estoy feliz de que mantengamos nuestra relación entre el Canadian Council y la Universidad de Diego Portales. Y yo estoy muy feliz también que sumemos ahora a Columbia. Yo hice mi máster en Columbia, hice mi doctorado en Osgood Hall, en Toronto, entonces estoy doblemente en casa, ¿no? Y además en compañía de Robert y de Verónica que van a aportar mucho mejor de lo que puedo aportar yo. Déjame explicar en 2 minutos la forma del proceso para contar en qué estamos. Este es un proceso que se inicia luego del rechazo el 4 de septiembre del año pasado a la propuesta de la convención. Había existido voluntad de las distintas fuerzas políticas, incluidas desde luego las que promovieron el rechazo de esa propuesta, por apenas se rechazara la propuesta, iniciar
un nuevo proceso constituyente. A mí me tocó integrar parte del grupo que negoció esa reforma constitucional. La semana siguiente del rechazo ya se habían comenzado a formar esas reuniones, lo que en mi caso personal sirvió como una terapia en caliente para lo que había ocurrido y me permitió dar rápidamente vuelta la hoja y que terminó con el proceso que tenemos hoy día ya en su parte final. Este es un proceso que tenía dos grandes partes, ¿no? Una primera parte liderada, por decirlo de alguna forma, por la comisión experta, integrada por 24 personas, representantes de las distintas fuerzas políticas con representación en el Congreso, y yo diría en los grandes trazos presentaba una suerte de empate técnico entre dos grandes visiones. Si quieren decirlos en términos de derechas e izquierdas, habían dos grandes bloques de derechas e izquierdas, centro derechas y centro izquierdas que estaban presentes ahí en la comisión experta. Y esa comisión trabajó durante 3 meses para producir un anteproyecto de constitución que le entregamos al Consejo Constitucional, que es el segundo órgano que trabajó en este proceso, que recibió ese anteproyecto de la comisión experta, y se trata de un órgano, el Consejo Constitucional, compuesto por 50 personas elegidas popularmente sobre la base del sistema de elección de la Cámara del Senado, por eso son 50 personas, en este caso además con un escaño representante de los pueblos originarios, y que tenía las más completas atribuciones, ya podemos discutir sobre eso, para aprobar, modificar o rechazar lo que la comisión experta le ofreció como antecedente para trabajar. El Consejo Constitucional también trabajó durante 3, 4 meses, terminó su trabajo y este lunes, recién hace cosa de 3 días, ¿no?, se le entregó la propuesta al presidente de la República, Gabriel Boric, quien convocó ya al plebiscito, que es la próxima etapa, es el 17 de diciembre, de modo tal que lo que estamos empezando durante estos días, Ken, y con esto termino, son las campañas respecto a las diferentes dos posturas que van a estar en la papeleta de diciembre, a favor de esta propuesta constitucional o en contra de la propuesta. Esa es la etapa en la que estamos hoy día, a un mes, un poquito más del plebiscito que va a definir esta nueva propuesta. Gracias, Domingo. Y Verónica, como presidenta de esa comisión, ¿cuál fue su trabajo, su labor en ese proceso? ¿Y qué desafíos había? ¿Y había concurrencia en unos temas o era una pura batalla entre los integrantes de la comisión? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Ken. Yo también soy exalumna de Columbia Law School, así es que estoy muy contenta de estar acá y participar también por segunda o tercera vez, me acuerdo, en estos conversatorios. Bueno, a ver, todo el trabajo de la comisión experta, el mandato, era entregar un anteproyecto completo, es decir, una propuesta de constitución que tuviera todos los artículos permanentes y los artículos transitorios, para que el Consejo electo trabajara sobre ese texto. Y tuvimos que en 3 meses, en el fondo, redactar una propuesta de constitución llamada el anteproyecto. Y fue muy desafiante porque, como decía Domingo, nosotros fuimos designados por los partidos políticos que tienen presencia en el Congreso, y la proporción de sensibilidades políticas era la mitad de centro derecha a derecha, hasta extrema derecha, digamos, y la mitad de centro izquierda hasta la izquierda, todo el espectro de la izquierda. Y para poder aprobar las normas que ingresaran a este anteproyecto se necesitaba un quórum de 3/5, es decir, necesitábamos 14 votos de 24. Por lo tanto, había dos posibilidades: o convencíamos a dos personas del otro lado, digamos, para que apoyaran nuestras propuestas, o ellos nos convencían a dos personas de nosotros, o bien llegábamos
compartíamos el lápiz, una expresión que acuñó Domingo Lovera, y escribíamos las normas en conjunto y de acuerdo. Desde muy al inicio, el vicepresidente de la mesa, yo presidí la comisión experta, pero también un vicepresidente que era de sensibilidad de derecha, yo soy de centro izquierda, él me anunció que ellos no se iban a dividir y nosotros tampoco nos íbamos a dividir. Por lo tanto, muy rápidamente descartamos esa posibilidad de conseguir los 2 votos del otro lado, ¿no? Y por lo tanto, toda la dinámica de trabajo de la comisión experta fue una dinámica de acuerdos. Y fue muy desafiante, muy difícil, pero logramos hacerlo. Yo creo que se consolidó al inicio, costó al principio, pero se consolidó en algún momento esta idea de que nuestro propósito era ofrecer en el fondo al Consejo un anteproyecto que fuera aceptable para todas las sensibilidades políticas. Y por eso era un anteproyecto muy, lo que nosotros decimos, habilitante, es decir, que no se comprometía con una determinada ideología política, sino que era una constitución más bien neutra en ese sentido y que permitiría a gobiernos de distintos signos gobernar bajo esa constitución. Esa fue la característica. Y yo puedo decir que esa fue una etapa muy satisfactoria de este proceso, porque la gran mayoría de las normas del anteproyecto fueron aprobadas por unanimidad de los 24 comisionados y comisionadas. Y bueno, también fue desafiante porque nosotros teníamos que entregar el proyecto en la primera semana de junio y el 7 de mayo hubo elecciones para el Consejo. Entonces ahí se iba a ver cómo era la conformación política del órgano que iba a trabajar sobre el anteproyecto, ¿no? Y como ya bien se sabe, la conformación política del Consejo fue muy distinta a la de la comisión experta. La de la comisión experta estábamos balanceados, en el Consejo hubo una mayoría abrumadora de derecha, con una hegemonía de la extrema derecha, digamos, pero ya a esas alturas nos habíamos de alguna manera como consolidado como grupo, como comisión experta, y pudimos terminar el trabajo, digamos, del anteproyecto sin mayores dificultades, digamos, y ofrecimos el texto que yo digo con esas características. Mil gracias, Verónica. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de lo que hay adentro de la nueva propuesta. Entonces quizás puedo empezar con Domingo de nuevo. Domingo, ¿hay una gran diferencia entre la teoría de una constitución y conceptos sustanciales en la nueva en comparación del actual de la Constitución de 80? ¿Y qué son esas grandes diferencias? Ya, mira, Ken, voy a tratar de mantener mi ecuanimidad en esto. Es difícil. Por eso siempre te invitamos. Mira, eh, déjame retomar un poco lo que decía Verónica sobre el trabajo en la comisión experta, que también ella lideró en compañía de Sebastián, otro egresado del LLM también de Columbia. Aquí estamos en familia. El proyecto de la comisión experta, efectivamente, dada la composición de la comisión, impidió que cualquier sector pudiera imponer su visión en ella, ¿no? Y esto creo que yo virtuosamente, tanto por una cuestión de diseño, estábamos prácticamente empatados, ¿no? Como por una cuestión de actitud. Teníamos la ventaja de haber obrado sobre lo que había sido una mala experiencia en la propuesta, en la Convención Constitucional, nos permitió, como decía Verónica, trazar acuerdos, conversar y concordar, no sin esfuerzo, normas que yo diría no dejaban a todas y todos contentos, pero que permitían convivir a los distintos proyectos políticos a futuro, ¿no? Y en ese sentido, más algunos ajustes, creo yo, muy buenos en materia de sistema político y de funcionamiento de los órganos constitucionales en general, ¿no? Permitía decir que estábamos frente a una propuesta constitucional habilitante.
que sin embargo, Ken, y esta es la primera prevención para responder tu pregunta, yo diría que mantenía, descansaba fuertemente en la prosa, en las expresiones y en las instituciones que estaban contenidas en el texto de 1980. Que tú comprenderás, para gente que proviene de la izquierda y la centroizquierda en Chile, era una concesión no menor, tratándose de una propuesta impuesta en dictadura, y lo que tratamos fue de revisar, porque existen, ¿no? Cuáles de esas disposiciones también tenían un correlato en la historia constitucional chilena. Hay varias, de hecho, que uno puede trazar a 1925, a 1833, ¿no? El Consejo, creo yo, lo que hace es volver de alguna forma sobre los pasos de la comisión experta, y ofrece una propuesta que es mucho más detallada, ¿no? Que cierra mucho más los caminos y que creo yo que cristaliza algunas, ¿no?, propuestas de política pública, lamentablemente. Y creo yo que desmonta parte de esa propuesta habilitante que habíamos trabajado en la comisión experta, con toda la legitimidad democrática que pueda tenerlo, porque el Consejo, como decía recién, efectivamente fue electo popularmente. Nosotras y nosotros jamás hemos puesto en duda la legitimidad del Consejo para hacer lo que hizo. Sin embargo, cuando nos paramos desde afuera y miramos la propuesta, ¿no?, encontramos allí, lamentablemente, o al menos a mi pesar, una propuesta que desmonta ese carácter habilitante y que, déjame descansar en palabras de personas que fueron fervientes partidarios de la Constitución de 1980. José Piñera, que publicó hace poco una nota, el otro día dije panfleto y me escribieron por interno un mail desde esa revista acusándome de ningunearlos. Bueno, una nota, ¿no?, donde felicita el hecho de que se haya de alguna forma ido más allá de lo que la dictadura fue capaz de ir, por ejemplo, en materia del sistema de pensiones, que yo creo que también radicaliza algunas decisiones de política pública en materia de salud, radicaliza algunas materias de política pública en materia de educación y libertad de enseñanza, es decir, en materia de prestaciones sociales en general, y otras que, como hemos venido advirtiendo, tienen serios problemas técnicos y que quizás van a poner al Estado. Esta es una columna del profesor Gonzalo García, ex ministro del Tribunal Constitucional, ¿no? Van a poner al Estado de Chile en una compleja tarea de intentar implementar una propuesta que termina siendo demasiado detallista, ¿no? Entonces yo diría que allí donde la propuesta o el anteproyecto de la comisión experta deslavaba, ¿no?, descargaba un poco el texto de 1980 de posiciones demasiado partisanas para abrir, ¿no?, su implementación en la política, el Consejo vuelve sobre los pasos, toma la Constitución de 1980 y creo yo que todavía la detalla más de lo que esa Constitución estaba. Entonces, si uno quiere, insisto, y con esto termino, buscar algunas similitudes, claro, la propuesta que se va a plebiscitar es una que descansa fuertemente en la Constitución vigente, y yo diría que la radicaliza, lamentablemente sin ofrecer tampoco demasiadas salidas a los problemas compartidos que se habían identificado en un comienzo. Gracias, Domingo. Nada más un follow-up. Vamos a hablar de unos temas en particular. Por ejemplo, en el tema de derechos de la mujer o derechos de pueblo originario, que fueron dos temas que examinamos en los episodios antes. Y algo más de derechos sociales. ¿Qué puede decir específicamente sobre lo que hay en la nueva la nueva propuesta en contra de la Constitución actual? Y Domingo y Verónica también, igual, los dos, sí. A ver, muchas gracias por tu pregunta. Yo estoy de acuerdo con Domingo en general en que hay bastantes similitudes entre la propuesta del Consejo Constitucional y la Constitución del 80 en materia de sistema político. Se mantiene un sistema presidencial fuerte, un Congreso con dos cámaras, un Tribunal Constitucional con fuertes atribuciones de control de constitucionalidad de leyes y decretos. Y lo que decía Domingo, se mantiene el status quo, más bien se refuerza un modelo de Estado subsidiario en materia de derechos sociales. Y ahí me voy un poco a tu pregunta. Es,
A ver, en materia de derechos sociales, lo que nosotros habíamos hecho en la comisión experta era dar tranquilidad de alguna manera a los inversionistas, al mundo económico y mantener las cláusulas de lo que se llama la constitución económica, la protección del derecho de propiedad, la libertad de empresa, la garantía tributaria en general, ¿no es cierto? Entonces nosotros habíamos mantenido la independencia, la autonomía del Banco Central, o sea, ciertas piezas claves de orden público económico, nosotros las mantuvimos exactamente igual, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay que acordarse que la Constitución actual, la del 80, tiene la cláusula más detallada sobre protección del derecho de propiedad de todas las constituciones del mundo, básicamente. Eso lo mantuvimos igual para que no hubiera, digamos, incertidumbre, para dar tranquilidad al mundo económico. Pero esa fue digamos, nosotros estábamos de acuerdo con eso, esa fue nuestra concesión a las preocupaciones especialmente ¿no? del mundo de la derecha. Pero también, y a eso le sumamos un catálogo de derechos sociales que no existía, salvo había algunas menciones en la Constitución del 80 sobre derechos sociales, que además eran derechos sociales no justiciables. Aquí le agregamos en la Comisión Experta un catálogo de derechos sociales en que se establecían los principios guías, en el fondo en materia de educación, de salud, de previsión, sin decidir materias específicas de políticas públicas, porque nosotros creemos y esa fue la explicación que dimos, ¿no es cierto? Primero, que teníamos que poner en la Constitución solo aquellos los que estábamos de acuerdo y que la discusión sobre políticas públicas en estas materias, en los que hay desacuerdo, tenía que quedar para el legislador, muchas veces regulada por leyes, por ejemplo, en materia de libertad sindical, laboral, por leyes de quórum calificado para dar ciertas certezas, pero dejarlo al debate democrático. Y había una forma de justiciabilidad que trabajamos nosotros con Domingo, de hecho nosotros la propusimos, en que se mantenía lo que se llama la acción de protección, que es una acción cautelar para los recursos, que a la derecha le importaba mucho mantener esa acción y que ahora en la Constitución del 80 solo existe para protección de libertades, básicamente, o sea, negative rights. Y se amplió a derechos sociales, pero en una forma muy responsable, en el sentido que es el legislador el que debe desarrollar las políticas públicas y establecer cuáles son las prestaciones a nivel legal, y la acción de protección se daba para la exigibilidad de esas prestaciones previamente establecidas por ley. Entonces, con responsabilidad fiscal, etcétera, pero también dándole al legislador una serie de guías, por ejemplo, principio de no discriminación, remoción de obstáculos para que las personas puedan efectivamente acceder a esos derechos, principio de progresividad, etcétera, una serie de guías para hacer efectivos esos derechos. En el Consejo, esa propuesta de la Comisión Experta se dejó exactamente igual toda la parte del orden público, ni siquiera igual, se fortaleció, yo diría, aún más las garantías del orden público económico, una protección aún más específica de la propiedad, estableciendo, por ejemplo, todos los procedimientos, mecanismos de indemnización vinculados a la expropiación, y respecto de la regulación de los derechos sociales, dejó de ser una norma habilitante y se estableció básicamente en la Constitución una determinada manera muy propia de la derecha de regular los derechos sociales. Y con un énfasis muy importante en las libertades respecto, por ejemplo, en materia de educación, en la libertad de los padres frente a los establecimientos y de los establecimientos privados frente al Estado, en comparación con garantías, por ejemplo, de calidad o de igualdad, por ejemplo, en materia de educación. En materia de pueblos indígenas, tanto la Comisión como el Consejo estábamos obligados a establecer una cláusula de reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas,
y eso estaba obligado por las bases del proceso, era parte del procedimiento que nos obligaba a nosotros. Entonces, ese artículo quedó y quedó bien. Sin embargo, no quedó sino una muy matizada facultad al legislador para, y es facultativo, ¿no?, para establecer mecanismos de participación política de los pueblos indígenas. Eso le llamó la atención, por ejemplo, a la Convención de Venecia, este órgano europeo que apoya procesos constituyentes en el mundo, quien dijo que recomendaba establecer mecanismos de participación política de los pueblos indígenas. Eso fue imposible porque también fue como parte del trauma de la convención anterior, ¿no es cierto?, en que se le daban muchos derechos a los pueblos indígenas. Aquí hubo como una actitud muy reactiva y no se logró eso. Y en materia de mujeres, hay que pensar cuál era el estado de las cosas cuando empezamos, ¿no es cierto? Tanto la convención anterior como este proceso tenía todos sus órganos paritarios en materia de género. Es decir, la comisión experta tenía mitad de mujeres, mitad de hombres, el Consejo Constitucional también, y un tercer órgano que es el Comité Técnico de Admisibilidad, que era un órgano de reclamos si es que no se cumplían con las bases del proceso, también era paritario. Entonces ese era como el estándar de Chile, en el fondo, en el que estábamos ya acostumbrados en los últimos procesos políticos. La comisión experta tuvimos que hacer muchas concesiones. Lo que se logró fue una cláusula que permitía ser interpretada admitiendo paridad de entrada o paridad de salida, o sea, paridad en las candidaturas o paridad de resultado. Chile tiene un sistema político muy particular que requiere, para tener paridad de resultados, requiere unos mecanismos de corrección, y que eso tiene muchas críticas de parte de ciertos grupos. Y también una cláusula de transitoria de una cuota por 2 elecciones para el Congreso, una cláusula de cuota de 40 y 60 de hombres o mujeres. Quedó la cláusula transitoria, luego de que corriera cierto peligro, digamos, en la discusión, y se cambió la cláusula permanente para impedir lo que se llama la paridad de salida y solo admitir paridad en las candidaturas, básicamente. Y hay otras normas sobre derechos de las mujeres. Básicamente el mundo de los movimientos de mujeres y el movimiento feminista quedó bastante disconforme. Si se compara con la Constitución del 80, que no dice nada, dice solo la frase hombres y mujeres son iguales ante la ley, un mecanismo de igualdad, o sea, una concepción de igualdad formal, claro, uno puede decir hay avances en el texto, pero si se compara con, digamos, el espíritu, digamos, los avances de los derechos de las mujeres, tanto en términos culturales como en términos normativos en Chile, a nivel legal, digamos, son yo diría, una constitución hecha con muchas restricciones, bastante freno de mano, ¿no? Gracias, Verónica. Voy a preguntar a Robert que entre en un minuto, pero antes de eso, Robert, voy a hacer una pregunta que vino de Cindy Arntzen. Gracias, Cindy, por eso. Y dice, ¿cómo se aborda el tema de la seguridad ciudadana, el rol de las Fuerzas Armadas? Domingo, ¿tú quieres dar una respuesta? Bien, te respondo breve para darle paso a Robert. A ver, yo creo que hay que tomar una suerte de declaración inicial, ¿no?, que no la voy a hacer yo, sino que más bien la voy a formular en términos de pregunta, y es ¿cuánto puede hacer o cuánto puede lograr una constitución en materia de seguridad? ¿Sí? Y ahí yo distinguiría, yo creo que si uno observa el panorama comparado, puede advertir que efectivamente, tratándose de la defensa nacional, las constituciones suelen efectivamente contener regulaciones dirigidas al resguardo de sus fronteras y al resguardo, como digo, de la defensa del país. Y ese rol está entregado a las Fuerzas Armadas. Es menos la regulación
que las constituciones suelen tener en materia de seguridad ciudadana. Allí donde las hay, al menos las que yo he visto, ¿no? Pero por supuesto que no son todas, las normas en materia de seguridad ciudadana son más profusas en estados federales donde hay que regular la forma en que interactúa la policía, digámoslo así, federal versus las policías provinciales o de los estados, ¿no? Pero es poco, creo yo, lo que la Constitución quizás pueda hacer más allá de esas regulaciones orgánicas, ¿no? Em, en la propuesta, fuera de algún debate que tuvimos sobre la necesidad o no de incorporar un capítulo específico para las Fuerzas Armadas, ¿no? Que yo diría no es parte de la tradición constitucional democrática chilena, sí está en la de 1980 por razones obvias, ¿no? La redactaron, digamos, en el contexto de una dictadura militar. Yo creo que es una propuesta que es alta en mandar señales que creo que van a tener poca efectividad, ¿sí? Mira, la semana pasada estuvo Alex Saiz, un profesor de la Universidad Pompeu Fabra de España, y él se leyó la propuesta porque venía a presentar sobre derechos sociales, ¿ah? Y él me dijo, oye, si uno lee esta propuesta, tiene la impresión de que Chile es un país asediado por el terrorismo, ¿no? Y me llama la atención, dijo, porque la propuesta española redactada en 1978, se redacta cuando ETA está muy activo, ¿no? Está secuestrando gente, está asesinando gente, está realizando atentados, y la Constitución española de 1978 tiene una sola disposición muy general relativa a ciertas amenazas en materia de estados de excepción. Pero yo veo en la chilena una preocupación especialmente sentida por terrorismo cuando yo no veo pero me dijo, pero puedo estar desinformado, no veo una actividad terrorista que requiera tanta regulación. Luego, en materia de seguridad ciudadana, yo he estado justamente dando un par de entrevistas sobre este tema. Creo que hay muchas señales que lo que hacen es elevar a nivel constitucional, y ahí está mi principal diferencia con esta propuesta, una serie de regulaciones que ya se han venido abordando legalmente. Déjame mencionar dos y termino con esto. Servicio de Defensorías para las Víctimas, que arranca de un montón de diagnósticos muy equivocados de política pública, que van a terminar fragmentando la posibilidad de tener una política pública general en materia de seguridad, que la van a privatizar con personas que van a poder reclamar vía acción de protección, o sea, una acción constitucional de emergencia, la redistribución, ¿no? De la política criminal para tener más policías en su barrio, ¿no? O sea, metiéndose en política pública a través de la acción judicial. Eh, Hay ya avances que se están produciendo a nivel de la legislación y de hecho hay un deber, fíjate tú, Ken, desde el año 2011, en el mismo texto constitucional vigente, de crear una Defensoría de las Víctimas. No se ha creado en 12 años por voluntad política, porque esta constitución hasta hace un par de años establecía quórums muy elevados para poder lograr los acuerdos. No veo por qué ahora en un par de meses se va a promulgar una legislación que en 10 años no se ha promulgado. Y en materia de Fuerzas Armadas también. Por ejemplo, todo el involucramiento de las Fuerzas Armadas, que yo sé que es algo que también se discutió en Canadá, todo el involucramiento de las Fuerzas Armadas en el resguardo de la infraestructura crítica, algo que ya está bien regulado a nivel legal, hoy día se eleva a nivel constitucional. Nosotras y nosotros estuvimos dispuestos en la comisión experta a realizar esas modificaciones porque nos parecía que es un tema que requiere de alguna señal. Pero yo creo que el Consejo ha sido demasiado generoso en mandar muchas señales que yo creo que tienen problemas de implementación, tienen problemas técnicos severos. Se mandata la creación de una policía fronteriza que nadie sabe dónde va a quedar, de quién va a depender, ni mucho menos digamos, de dónde va a obtener los recursos, ¿no? Y que lamentablemente creo yo que van a mandar o que terminan ofreciendo una falsa señal de seguridad para la ciudadanía. Gracias, gracias Domingo. Robert, gracias por su paciencia. Eh, bueno, ¿cómo llegamos a ese punto político? ¿Qué ha cambiado en la política? La visión que tenía hace par de años o un poco más cuando empezaron a discutir un constituyente. Yo creo que lo que acaba de describir Domingo y Verónica hasta cierto punto también, eso no fue, eso no, eso no es una visión compartida en el entorno político, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿En qué momentos estamos pasando ahora en la política de Chile? Bueno, yo creo que si uno observa
todo el proceso, los últimos 4 años, y uno lo observa desde afuera, uno dice, ¿cómo puede ser que primero el país reclamó una nueva constitución, después diseñó una constitución con ciertas características muy marcadas hacia la izquierda o hacia un progresismo moderno, un progresismo distinto, ¿no? Y después y haber rechazado eso y después haber pasado a esta propuesta que está más tirado hacia una derecha, más extrema. Entonces uno mirando desde afuera dice, bueno, ¿qué quiere el país? ¿Qué le pasó al país? Y yo creo que la respuesta está en la pregunta, que es que ambas propuestas son respuestas a momentos políticos. Y ese, de cierto modo, es el problema de todo este proceso constitucional. La primera propuesta, que viene a partir de o desde una convención constitucional eh, electa en medio de una pandemia eh, y a pocos meses del estallido social. Entonces se diseña una constitución que pareciera ser una respuesta, de alguna forma, al estallido social, una respuesta a las demandas que se estimaban que que surgían desde el estallido social. Eh, yo siempre pensé, yo siempre pensé que esa era una mala interpretación de lo que fue el estallido social, lo sigo pensando. Eh, yo creo que si uno destila lo que realmente se demandaba, se exigía o se pedía en el estallido social, eran esencialmente tres cosas, cuatro cosas. Si uno dejaba de lado el ruido y el saqueo y los incendios y las protestas y las banderas de Colo-Colo, de equipos de fútbol, lo que quedaba era esencialmente una demanda por mejor salud, mejor educación, ¿no? Mejor servicios sociales, mejor salud, mejor educación, mejores pensiones y un poquito más. Pero la mala interpretación de lo que fue el estallido, que entre comillas Chile cambió, lleva a una constitución que realmente intentó cambiar Chile. Y si uno salía del entorno y del ánimo del estallido social y uno se iba un poco más lejos, a una señora de clase media en un pueblo chico afuera de Santiago, uno se da cuenta que en realidad Chile no había cambiado. Después viene el rechazo del 4 de septiembre y se interpreta una vez más, esta vez por parte de la derecha, que en realidad Chile no cambió nada, que Chile no exigía nada, que Chile estaba muy conforme con el modelo económico político, que Chile tenía miedo de esta radicalización que se evidenciaba tanto en el estallido como en la primera propuesta constitucional, y que por lo tanto iban a diseñar algo que iba a amarrar un modelo que ellos sentían que funcionaba. Entonces tenemos ahora una segunda propuesta constitucional de nuevo, una mala respuesta, una mala pregunta, una mala interpretación del momento en que vivimos. Y que de nuevo, ahora desde la derecha, no, no acepta, no nos entiende que básicamente las exigencias, la demanda es mejor salud, mejor educación, mejor pensiones. Eh, y, pero, si uno se da el tiempo de revisar las propuestas ciudadanas, hay un sitio web, uno las puede ver, y lo que es interesante de ese sitio web es que uno lo puede filtrar por orden como de likes, ¿no? O de firmas, de cuánta popularidad tenían esas demandas. Y si uno ve las primeras 10, 20, 30 propuestas ciudadanas, son más bien tiradas hacia la derecha. El tema del aborto, el tema de seguridad, son las mismas, básicamente con la excepción del aborto, son los mismos temas que aparecen en las encuestas hace mucho tiempo respecto a la preocupación por la inmigración, la preocupación por la seguridad y, curiosamente, el tema de las pensiones, pero en el sentido de que es algo que ha surgido reiteradamente, que la plata, este dinero es mío.
¿no? La protección de las pensiones como si esos ahorros fueran míos y que no permitir que el Estado las nacionalice. Pero básicamente son demandas ciudadanas desde la derecha, con algunas excepciones. Entonces eso, y tal vez Verónica pueda hablar más de cómo se procesaron esa participación ciudadana. Pero a mí me llama la atención, de nuevo, que el momento político y la forma en que el Consejo Constitucional interpreta ese momento político y esas demandas desde la participación ciudadana formal, yo creo que de alguna forma lo reflejan, es muy distinto al momento político de la primera propuesta, pero en ambos casos dejan de lado lo esencial de lo que ha sido la demanda constitucional o la demanda, ni siquiera constitucional, porque también se puede haber hecho, yo creo, sin una constitución. La demanda por mejor protección social y servicios sociales, especialmente en pensiones, salud y educación. Gracias, Robert. Voy a regresar domingo en un minuto, pero Verónica, como presidente de la comisión, tomando el punto de Robert y iba a llegar allí, ¿cuál fue el impacto de las consultas, la propuesta ciudadanas? O sea, ¿había un impacto en el trabajo de la comisión a tal nivel o fue nada más mucho trabajo, pero sin mucho impacto? Bueno, muchas gracias por la pregunta porque es súper interesante. A ver, las normas del procedimiento establecían un órgano que era la Secretaría de Participación Ciudadana y que se fue entregada todo el proceso de participación ciudadana a la organización de las dos principales universidades del país, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Y que trabajaron en conjunto con toda una red de universidades a lo largo de todo el país. Y se establecían 4 mecanismos de participación ciudadana. Al que se refería Robert era las iniciativas populares de normas. O sea, personas que podían si juntaban 10.000 firmas, podían presentar sus propias normas o modificaciones a normas específicas del anteproyecto. O sea, se trabajaba sobre el anteproyecto como si fueran las propias personas, la ciudadanía, ¿no es cierto?, un consejero más y podían presentar estas propuestas y el Consejo estaba obligado a escucharlas y analizarlas, ¿no? Por supuesto, no estaba obligado a recogerlas. Ahora, había otros procesos, otros mecanismos, y a mí el que siempre más me interesó fue el único que era representativo, que eran los encuentros convocados, es decir, que las universidades elegían muestras de la población y invitaban a personas para que discutieran sobre ciertos artículos importantes del anteproyecto. Y ahí, tanto el vicepresidente de la comisión experta como yo, elegimos en conjunto, digamos, cuáles eran los artículos que a nosotros nos parecían interesantes, junto con las universidades, interesantes poner a discusión de la ciudadanía. Ese último mecanismo, el que sí era representativo también en términos de género. Por ejemplo, en cambio, hubo un sesgo muy importante en quienes participaron en las iniciativas populares de norma. Eran más bien hombres con educación superior y más bien digamos, de Santiago o de área urbana superpoblada. Entonces, eso es bien importante también, y además eran organizaciones. Eso también es bien importante. Y yo diría que ahí es cierto que hubo un mayor entusiasmo, quizás, y yo diría que estaba un poquito liderado también por algunos partidos políticos eso, entusiasmo de organizaciones de derecha, porque este era un proceso en el que era muy posible que un consejo que estaba muy cargado en su membresía hacia la derecha acogiera esas peticiones, ¿no es cierto? Y en cambio había bastante desazón en organizaciones sociales que habían participado mucho en el proceso anterior, ¿no es cierto? Y que habían visto sus demandas
que habían sido rechazadas, que habían sido incluidas en el texto de la convención anterior, y ese texto había sido rechazado y costó mucho más que esas organizaciones participaran. Sin embargo, también dentro de así todo, digamos, dentro de las iniciativas populares de norma con más firmas, había del movimiento de mujeres, por ejemplo, una iniciativa sobre cuidados, derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Hubo mucha movilización de organizaciones sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Y, a ver, y ahí yo diría que la dinámica fue, yo estaba ahí en las comisiones cuando se recibían esas propuestas, se escuchó en el Consejo, se sortearon aquellas organizaciones que presentaron directamente ante el Consejo, otras los recibieron sus presentaciones en las propias universidades, todo el mundo fue escuchado, unos directamente, otros a través de las universidades. Y lo que pasó, yo diría, es que en la práctica, aquellas demandas que tenían más que ver con, digamos, la sensibilidad de la mayoría en el Consejo, fueron incorporadas, no directamente, pero, digamos, las ideas fueron incorporadas en propuestas de normas de los propios consejeros de derecha, y de las otras, fue incorporada la del derecho no, de derecho al cuidado no, se pedía un reconocimiento del derecho al cuidado que no fue incorporado, pero fue incorporado un reconocimiento al valor de los cuidados, eh, en términos mucho más matizados, con una sensibilidad mucho más también, yo diría, conservadora, digamos, en materia de comprensión del sentido de los cuidados. No se acogieron las propuestas sobre derechos de las mujeres, en absoluto, y tampoco sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes, en que ahí, digamos, hubo mucha resistencia a reconocer derechos de niños, niñas y adolescentes hasta el último, e incluso hubo mucha dificultad, y yo diría que no se corrigió bien en la obligación que estaba dentro de las bases del proceso de reconocer eh, el principio de interés superior de los niños en la propuesta. Había mucha resistencia de la derecha, las personas que están escuchando desde Estados Unidos, por ejemplo, y probablemente desde Canadá van a entender eso. Es como hay se considera que reconocer derechos de niños y niñas afecta o erosiona los derechos de los padres, ¿no? Entonces, ahí hubo unas disputas ideológicas muy fuertes en la manera de filtrar la participación ciudadana. Yo creo que en materia de participación ciudadana, tanto en el proceso anterior como en este, recogimos muchas enseñanzas, pero hay que pensar bien cómo en el fondo poder responderle realmente a las personas. Yo creo que la gente se organiza, gasta mucha energía y después, digamos, no es muy satisfactoria la forma en que son recogidos. Y esto tanto en el proceso anterior como en este proceso, yo diría. Yo creo que a nivel de teoría constitucional sobre participación ciudadana en procesos constituyentes hay harto que pensar sobre eso. Bien, gracias, Verónica. Nada más una preguntita más sobre la Constitución o la nueva propuesta y luego queremos avanzar al tema político que va a pasar pues, con miradas hacia la votación y después de la votación. Y Domingo, quizás una pregunta para ti viene de Fernanda Benavides. Me gustaría que se abordara el tema del sistema político, cómo la nueva propuesta aborda el sistema político. Hay cambios relevantes comparados con el sistema actual. Estás en mute, Domingo. Sí, Ken, solo para complementar algo que decía Verónica recién. De hecho, si mal no recuerdo, la iniciativa popular de norma con mayor firmas era la relativa a derecho y protección de los animales, que después termina muy menguada en la propuesta, una mención de una protección, ¿no? al final. Entonces yo concuerdo un poco con el diagnóstico que se hizo. Ken, el diagnóstico que tuvimos en la comisión experta, pero que es un diagnóstico, de hecho, y Robert probablemente nos puede ayudar mucho más en esto, que es un diagnóstico que yo creo que solamente ve una parte del espectro, es que el sistema político hoy día
presenta un Congreso o una representación política muy fragmentada que hace muy difícil la conversación y por lo tanto avanzar legislativamente en el Congreso. Ese es parte del diagnóstico que en la comisión experta dibujamos y sobre el cual se ofrecieron algunas alternativas, yo no diría soluciones comprensivas, porque tratándose de entrarle a los partidos políticos en regulación, bueno, había desde luego mucha presión en no entrar quizás con reformas demasiado intensas. Entonces lo que hicimos fue desarrollar lo que llamamos una serie de cajas de herramientas, ¿no? O sea, pequeñas herramientas que iban tratando de hacerse cargo principalmente del problema de fragmentación, ¿no? Que quiero decir inmediatamente no es el único problema que tiene el sistema político chileno hoy día, porque si bien es cierto, tiene un problema de fragmentación, tiene otro problema gigantesco, que es un problema de representación. Si uno ve hoy día las encuestas, la gente no se siente representada por los partidos políticos que están fragmentados acá. Entonces le entramos, insisto, al problema de la fragmentación, de alguna forma, yo diría, sin tiempo y quizás sin capacidad tampoco de ver cómo abordamos bien el problema de representación. Respecto a fragmentación, la Comisión propuso una serie de medidas para tratar de evitarla o de aminorarla hasta donde fuera posible. Se estableció un umbral para el ingreso con representación al Congreso Nacional del 5%, ¿no? Que luego el Consejo lamentablemente debilitó, ¿no? Lo baja el porcentaje, establece algunas formas de convalidación, permite la realización de sus pactos luego de la elección. En Chile tenemos el dicho popular, pero me imagino que es más conocido también en otras partes, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y además lo mueve hacia el 2030, de modo tal que si hay un problema severo de fragmentación, bueno, ese problema va a estar todavía con nosotras y nosotros hasta el 2030. Habíamos establecido una regla que es conocida en otras experiencias, que es la de coincidir la segunda elección presidencial con la elección de parlamentarios y parlamentarias, cosa que el Consejo después desechó. Establecimos normas algo más intensas en materia de disciplina política, de modo tal que los partidos políticos pudieran disciplinar a sus parlamentarios y parlamentarias y evitar también la fractura intra, ¿no? Dentro de los partidos políticos. De todas esas medidas en materia de disciplina y normas antidiscolaje, ¿no? Solo se mantuvo la pérdida del escaño, o sea, del cargo, ¿no? Para el candidato o candidata que luego renuncia al partido político por el cual fue electa mientras esté en funciones. Introducimos otra serie de medidas que después fueron acotadas, la agenda prioritaria y el fast track, como se le denominó, para darle más celeridad dentro de un entorno bien complejo, porque Chile es un país que si tiene una manifestación particularmente intensa de su carácter presidencialista, yo no diría que es hiperpresidencialista como en otros ámbitos, ¿no? Por las autonomías, pero que si tiene una fase donde se manifiesta especialmente el carácter presidencialista es en la manija que tiene el presidente para el control del proceso legislativo. Y es que en Chile no se gasta un peso si es que no esté aprobado por la presidencia de la República. Y eso se manifiesta, entre otras regulaciones, en el hecho que hay materias que solo el presidente puede, ¿no? Presentar a discusión al Congreso. ¿Qué hizo el Consejo en cambio? Y termino con esto, Ken, en honor al tiempo, desechando esas normas sobre fragmentación, ¿no? Eliminando parte de estas herramientas que habíamos metido en esa cajita, prefirió una medida algo más agresiva, yo diría más tosca y más preocupante desde el punto de vista de la representación, que es reducir el número de parlamentarios y parlamentarias en la Cámara de Diputados y Diputadas y meterle mano a los distritos electorales. O sea, se trata de una suerte de gerrymandering a nivel constitucional que a mí me parece preocupante porque no esperaría yo que fuese ese el lugar donde se tomara esta decisión. Y esto trae varios problemas, porque una de las principales razones, creo yo que es una pésima razón, para justificar la disminución del número de diputados y diputadas, sin ninguna razón técnica atrás, es que vamos a pagarle menos a los políticos, vamos a gastar menos pesos en los políticos, a riesgo, creo yo, lamentablemente, con esto termino, de solo acrecentar la brecha de representación entre mi voto personal y cuánto finalmente termino yo siendo representado o representado en el Parlamento. Ustedes saben que hoy día de las ratios de voto representación, Chile está muy al debe en comparación con otros países, dado el tamaño que tiene hoy día la Cámara de Diputados y Diputadas. Es que pasar de 120 a 155 en su momento ya fue muy complejo. Hoy día en eso hay un retroceso y, como digo, es una medida más tosca para lograr poner fin, pero es una apuesta además a la fragmentación. Bien, gracias, Domingo. Robert,
te doy, te doy la palabra para responder y además quiero añadir otra pregunta, haciendo la transición de las ramificaciones. Y esta es una pregunta muy bien hecha por Carl Meacham. Y dice, las encuestas han sugerido que el nuevo documento tiene pocas posibilidades de ser aprobado, aunque hasta un tercio de la población parece estar indecisa con todo lo que ha ocurrido desde el estallido y si la Constitución no es ratificada, ¿cuál es el camino a seguir para Chile, tanto constitucional como políticamente? Una pequeña pregunta para ti. Y para ti, Robert, y The para todos. $50,000 question. Sí, sí, pero tiene toda la palabra para responder antes de lo que dijo Domingo y Sí. Verónica quizás, y, y esa pregunta también. Gracias. Y no, solamente respecto a lo que dijo Domingo, yo creo que es bien interesante porque aquí hay una convergencia entre tres tendencias eh, preocupantes, ¿no? Primero, una desconfianza tradicional en la derecha hacia los partidos políticos, hacia el Congreso. Eso estaba muy presente en la Constitución del 80. Fue mejorando un poco, pero esa desconfianza existe, sobrevive. Después, lo que sabemos de la opinión pública, ¿no? De su actitud hacia la política, un poco lo que mencionó Domingo, de que los políticos ganan mucho, de que hay demasiado política o demasiados políticos y política y por lo tanto eh, es mejor que haya menos. Y tercero, el reconocimiento incluso dentro de la izquierda de problemas reales que incluyen problemas de representación, que incluyen también problemas de disciplina partidaria, de fragmentación, etc. Eh, la combinación de esas tres ideas es bastante dañina en un momento constitucional, porque es un momento en que supuestamente estamos diseñando justamente el sistema de partidos, un congreso, o sea, diseñar el sistema de partidos con una desconfianza en la política resulta en algo parecido a a lo que estamos viendo en esta propuesta, ¿no? Y eso también se puede, y vuelvo un poco a mi respuesta a la anterior, esto hay una línea conductora entre el estallido social y este resultado, porque el estallido social, yo escribí en ese momento, que escribí algo para un centro de estudios, donde llamaba al estallido social el momento, el Chile's Populist Moment, porque Chile no había visto todavía, como en otros países, la irrupción del populismo, pero dentro del estallido había un discurso, en que un poco el discurso antielitista, el discurso antipartidos, que tenían elementos de populismo, y esa desconfianza en la élite, en los partidos, en la institucionalidad, ahora se ve reflejada en el diseño de una constitución que reduce el número de parlamentarios, que eh, no hace mucho para fortalecer los partidos políticos, aparte de unas líneas respecto a los candidatos los parlamentarios independientes, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Domingo que la reducción del número de escaños es una cosa que no tiene ninguna explicación, aparte de ese guiño hacia la desconfianza popular eh, hacia los políticos. La cifra, según como la literatura politológica, probablemente la cifra ideal sería de representación o de escaños sería por ahí por 270. Así que, como dice Domingo, estamos muy por debajo de un nivel más o menos adecuado de representación en ese sentido. Eh, Encuestas y qué es lo que puede pasar hacia el futuro. Uno ha visto en las últimas semanas una tendencia a la alza del apoyo. Es difícil saber si eso va a llegar al 50%. Yo en esto tengo dos sentimientos encontrados. Por un lado, tengo la sensación de que existe un agotamiento, un cansancio en la opinión pública y es posible eh, que eso empuje un poco el apruebo. Y hay otro punto, que es que la propuesta anterior del año pasado contenía ideas
algunas frases o ideas o propuestas que realmente asustaba a la gente, ¿no? El concepto de la plurinacionalidad, eh, la forma en que se trataba este tema del precio justo respecto a las expropiaciones. Había muchas cosas que la mayoría de la población no lee la Constitución. Esta propuesta tiene ¿cuántas páginas? 180 y algo. La mayoría de la población no lee la Constitución. Por lo tanto, se respalda en los mensajes que reciben y estas palabras claves. Yo tengo la sensación de que esta propuesta, con la excepción del tema del aborto, no contiene tantas ideas o palabras claves que pudieran asustar tanto a la población. Y si alguien dice, sabe, esto en realidad no cambia mucho, el sistema político queda más o menos igual, el sistema económico queda más o menos igual, terminemos con el asunto y voto a prueba. Esa es una de mis eh, eh, sensaciones de lo que está ocurriendo. Pero por el otro lado, como también se entiende que esto deja todo abierto, o sea, el proceso no va a terminar porque las demandas, como se han mencionado tanto, esta constitución no es un producto de un proceso de acuerdo, un proceso, y por lo tanto, que era precisamente lo que la gente esperaba del proceso constitucional, que por fin tuviéramos una constitución no impuesta, pero una constitución acordada y consensuada. Y por lo tanto, también yo creo que existe la conciencia de que ocurra lo que ocurra, gane o pierda, la demanda por una constitución consensuada va a seguir. La pregunta ahí es, habiendo pasado por un proceso democrático, donde de alguna forma se legitima lo que ocurra después, se legitima o la constitución del 80 o se legitima la nueva propuesta, tal vez esa legitimidad política va a bajar un poco esa demanda. Pero mi sensación es que ciertos sectores políticos, particularmente desde la izquierda, van a seguir insistiendo en una propuesta que sea más a su gusto, pero también más consensuada. Eh, entonces, tengo esas dos sensaciones de que, por un lado, la gente quiere que se termine el proceso, por el otro lado, hay una conciencia que probablemente no se va a terminar. Gracias, Robert. Verónica. Sí, dos comentarios muy cortitos. En general estoy de acuerdo con lo que dice Robert. Eh, yo sí diría que hay un consenso muy grande en la centroizquierda y en prácticamente todos los partidos de izquierda. Solo hay algunas voces muy minoritarias, digamos, dentro del Partido Comunista, que siguen ya pensando en que si esta propuesta se rechaza, había que iniciar un nuevo proceso constitucional. Yo diría que hay un consenso muy grande dentro de la centroizquierda y la izquierda de que no debiera abrirse un nuevo proceso constitucional, por lo menos por algunos años, por bastantes años, digamos, sin perjuicio de que se puedan hacer reformas al texto que quede. Y respecto de lo otro, creo que es como bien importante que los oyentes sepan que aparte de lo que dijo Robert, de que la gente quiere decir, ya, ¿sabes qué más? Si no es tan distinta la de ahora, hemos vivido con la de ahora, ya aprobemos. Esa digamos, es una razón por la cual la gente podría aprobar. La otra también es porque se han introducido en esta Constitución muchas normas de carácter más bien populista y que tienen fines electorales. Y fines electorales no solo para ganar, digamos, para que se apruebe esta constitución, sino que esta constitución, si se aprueba, sería una especie de trampolín, digamos, para posicionar muy bien al candidato presidencial del Partido Republicano, que es el partido que tuvo la hegemonía total, digamos, dentro de este proceso. Entonces, se preocuparon mucho de poner ciertas normas, por ejemplo, normas de exenciones tributarias en la Constitución, normas con mensajes de antimigración, normas que tienen que ver con mensajes de seguridad, antiterrorismo, cosas así, que son normas muy populares, que no tienen un correlato ni en evidencia, digamos, no tienen sustento ni en la evidencia,
ni en realidad de que vayan a surtir efecto, pero que sí son muy llamativas para las personas. Entonces, que se pusieron ahí, la rebaja de parlamentarios es otro ejemplo, digamos, y que podrían servir como razón para que alguna gente apruebe la Constitución. Y esa es por lo menos una de las críticas que yo tengo, que en el fondo se contaminó este proceso constitucional con objetivos de corto plazo, digamos, que tienen que ver con razones electorales, que no tienen nada que ver con consideraciones que debería tener un proceso constitucional, que está una constitución llamada a regir bajo, digamos, por mucho tiempo, cuando las consideraciones electorales vayan cambiando en el tiempo y no se hayan olvidado. Gracias, Verónica. Domingo, tienes la palabra. Sí, que yo para terminar creo que aquí hay que hacerse la siguiente pregunta respecto a la estabilidad. Si acaso alguien cree que la estabilidad se va a lograr simplemente por el hecho de que un papel que se denomina Constitución termine siendo aprobado el 17 de diciembre, o si alguien cree que es el grupo al menos en el que yo me inscribo, en que esa estabilidad solo va a ser posible mientras exista un pacto que esté medianamente cobijado o protegido por una voluntad transversal de posiciones políticas, ¿no? Incluso, como se suele decir a veces, algo en caricatura, dejando los extremos quizás algo más descontentos. Yo lamentablemente no veo que eso esté presente en esa propuesta y desde el punto de vista de la estabilidad política, yo creo que no hay peor noticia para un pacto constitucional que tal como le pasó a la de 1980, desde el día uno tengas un activismo fuerte llamando a volver a reemplazarla, ¿no? Luego yo creo que los problemas principales que han, además de la falta, yo diría, de apoyo transversal político, es cosa de ver cómo se ha fracturado el espectro político respecto a esta propuesta, son dos cuestiones. Una, que hay muchas regulaciones que son inconducentes para lograr los fines que propone, y la otra es que yo diría, pero aquí descanso en la opinión del exministro del Tribunal Constitucional, Gonzalo García, que esta es una propuesta constitucional que él la llamó un arsenal, ¿no? Es una invitación, creo yo, abierta a litigar hasta su más mínimo detalle. Y yo creo que ese litigio, que es justamente algo que se quería evitar, pero que irremediablemente se abre en todos sus rincones, no puede ofrecer jamás un espacio de certeza y de estabilidad como el que justamente debiéramos buscar con una propuesta que en cambio trasladar esas discusiones al espacio de la política ordinaria, ¿no? Entonces, lo que no resuelve de antemano, como un cierto modelo de enfoque de política pública, queda abierto al litigio, al punto tal que uno se pregunta si acá no es algo que se buscó deliberadamente, ¿no? Como dijo algún profesor por ahí en Twitter. Gracias, Domingo. Robert, te doy la última palabra y uno. Hay dos puntos. Yo creo que me llama la atención. Domingo menciona la palabra estabilidad. Ya se escucha desde el sector a favor que enfatizan el tema de estabilidad, que este documento le otorgaría mayor estabilidad al país. Eh, Uno, me hace sentido que lo digan porque entienden que eso es lo que busca la ciudadanía, pero me sorprende porque no, concuerdo con Domingo, no veo de dónde sale esa estabilidad desde esta Constitución, tanto por los contenidos como por el contexto político o el significado político. Respecto a lo político, hay otro punto adicional con el cual me gustaría terminar, que es una de las consecuencias más relevantes del plebiscito del domingo. No tiene nada que ver con la Constitución, tiene que ver con política electoral. Creo que Verónica mencionó el cálculo electoral que hizo Republicanos en su participación y lo que quisieron incluir o no incluir en la propuesta. La postura del gobierno, esto ya está complicando mucho al gobierno, porque el presidente Boric, no solamente al gobierno, si uno escucha la principal candidata de derecha, que en este momento es Evelyn Matei, su postura, su anuncio respecto el estar a favor, fue muy curioso, porque en el fondo dijo, no me gusta mucho esta constitución, pero hay que terminar con el proceso. O sea, como slogan de campaña va a favor es bastante débil, ¿no? Es como, bueno, está más o menos, pero ya hay que terminar. Eh, entonces se nota que está complicando incluso una candidatura o un personaje como Evelyn Matei.
Para el gobierno es aún más complejo, porque es evidente que los partidos del gobierno se van a oponer, pero el presidente tiene la responsabilidad de asegurar un proceso democrático, limpio, asegurar que no acusen al gobierno de apoyar un lado u otro, a pesar de que los partidos van a claramente apoyar eso. Y finalmente, ¿cómo se interpreta el resultado? ¿Cómo se interpreta el triunfo o la derrota? Y ahí yo creo que la derecha ha sido brillante, porque se dividió, ¿no? Hay candidatos incluso del Partido Republicano, o personajes incluso del Partido Republicano, que anuncian que se oponen a esta constitución por diversas razones. Incluso alguien dijo que encontró que la constitución era demasiado de izquierda. Eh, ¿Y qué es lo que hace eso? Eso le ha quitado al presidente o al gobierno o a la izquierda el triunfo en la noche del 17 de diciembre si es que se rechaza. Porque la derecha va a poder decir, hay algunas personas que van a decir, ganamos, otras personas que van a decir, nosotros también ganamos, y la izquierda no va a poder decir, este es un triunfo de nuestras ideas versus las ideas de ellos. Y eso yo creo que le complica mucho al presidente porque le quedan 2 años de gobierno. Eh, y una derrota adicional en un contexto donde necesita aprobar reformas, necesita trabajar con el Congreso, etcétera, lo va a dejar en una postura mucho más débil para los próximos 2 años. Mil gracias, Robert. Mira, hay mucho más que decir sobre el tema. Ya sobrepasamos la hora por 15 minutos, entonces debería terminar ese seminar. Mil gracias a todos y todas, Verónica, Domingo, Robert, y todos los oyentes que han quedado con nosotros. Como dije al principio, este webinar o seminar ha sido grabado y vamos a ponerlo en nuestro sitio web ccacanada.com hoy o al más tarde mañana por la mañana. Mil gracias a todos y gracias por estar con nosotros de nuevo. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.